La semana pasada justamente llegaba un papá que tiene su hijo 12 años y me dice, Lluvia, me da mucha pena contarlo, pero en las noches yo les retiro el teléfono. Se queda en mi habitación los teléfonos, pues para que no estén tan tarde con el teléfono, porque si no, no duermen, etcétera. Y yo, muy bien. Y me dice, la verdad, no lo suelo hacer, pero revisé el teléfono de mi hijo de 12 años y me encontré páginas de pornografía. Cuando los vemos como papás, nos asusta, como que no sabemos cómo afrontar. ¿Qué le digo? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Era un niño para mí? O sea, ¿cómo mi niño está viendo esto? ¿Cómo lo afronto? ¿Cómo lo hablo? ¿Me da vergüenza? Nos enfrentamos a estas situaciones. ¿Alguien de aquí ha hablado sobre pornografía con sus hijos? No a todo mundo se le facilita. Si nos damos cuenta, sería de aquí más o menos el 20% del 100% de los que estamos aquí, que es un tema que puede generar adicción. Y ahorita les voy a explicar sobre cómo, ¿sí? Puede generar adicción y además de esto, que también he tenido casos donde son mucho más severos, más fuertes y se van yendo a fetiches que a veces si no nos los dicen, no nos imaginamos que son posibles y que obviamente no son saludables, ¿no? Y a los 12, 13 años sabemos que somos como muy persuadibles por cualquier información a la que tenemos contacto. No sabemos poner todavía límites. No tenemos el área de nuestro cerebro que toma las decisiones, que hace análisis, juicios correctos, que es la corteza prefrontal. Ahorita les voy a hablar un poquito sobre ella. No la tenemos desarrollada. La tenemos totalmente desarrollada hasta los 25 años. Así es que aquí supongo que las edades de sus hijos han de estar entre los 12 y 15 años. Les faltan 10 años de chamba, papás. Así es que a respirar y agarrar fuerza porque todavía viene una parte importante en la educación de sus hijos, aunque digamos a los 18 son mayores de edad, pues su cerebro todavía está en desarrollo, por lo cual sus decisiones todavía no son las óptimas. No significa que los descalificamos como que, ay, pobrecito, no sabe. No. Sí, obviamente, ¿no? Tienen inteligencia, sin embargo, no termina de madurar esa área. En la salud, bueno, los riesgos, hay riesgos en la salud. Me gustaría que me dijeran qué riesgos, sin ver, voy a tapar así. Voltéense para acá. ¿Qué riesgos se imaginan que hay en la salud? Trastornos del sueño. Claro, daño en los ojos, en la visión. ¿Qué otros daños o riesgos creen que hay en la salud? Sedentarismo, que trae una serie de problemáticas de fisiopatologías, ¿no? De enfermedades. El sedentarismo pues es la causa de obesidad muchas veces y de una serie de consecuencias motoras, etcétera, ¿no? Además también está del neurodesarrollo. Así de importante es. Ahorita les voy a explicar un poquito más. O sea, del desarrollo del cerebro de nuestros hijos. Está relacionado, cada vez hay más investigación, más datos al respecto. Les voy a mostrar algunos. Sobre el peso, justamente por el sedentarismo, si no nos movemos, ¿no? Si no tenemos movilidad, afectamos nuestro sistema sanguíneo, también circulatorio, y el estado psicológico y emocional. Otro de los riesgos es exposición a contenido y contactos inapropiados e inseguros. Justamente lo que les acababa de decir, ¿no? Contenidos desde ideologías que todavía no sabemos si son convenientes para ellos. Las redes sociales también tienen una agenda política. Por eso está pasando que Trump, que ya cancela TikTok, que China tiene ciertas limitaciones y nosotros lo veíamos así como, qué radicales, ¿cómo? Qué poca libertad. Y ahora que estamos viendo las consecuencias de que tengan un acceso a tanta información que no está regulada y que de repente cualquiera, que no sabemos quién es, puede subir cosas que le están llamando la atención a mi hijo y que además muchas personas saben cómo enganchar, entonces ya estamos viendo algunas consecuencias. Se presenta el fenómeno y ya después lo vamos estudiando, ¿no? Pero cuando recién se presenta no teníamos información. Entonces hay que tener, obviamente, nuestros ojos bien puestos en esta parte y la privacidad y la confidencialidad, que yo creo que todos lo sabemos,
pues a veces los jóvenes no tienen la malicia, digámoslo así, para identificar que no pueden pasar sus datos personales o se toman una foto en un lugar donde están y en ese momento la suben. Entonces, podría poner en riesgo, obviamente, la seguridad de los menores, ¿no? Es algo que se recomienda cuidar mucho por parte de nosotros, la privacidad en redes sociales. Nos encanta compartir a nuestros hijos en el bailable, en el festival de la escuela. Es que padre, pero hay que cuidar, obviamente, que no dar demasiada información a personas. Actualmente, desafortunadamente, aquí en Culiacán vivimos un momento de mucha inseguridad, más que nunca, y en México en general. Y entonces tenemos que estar más al pendiente porque las extorsiones son reales, están sucediendo, ¿no? Aquí voy a hablar un poquito sobre el neurodesarrollo justamente. Un neurodesarrollo y el rendimiento cognitivo. Se ve afectado el neurodesarrollo, sobre todo en edades más tempranas. ¿A qué edad creen que los niños ahorita están comenzando a usar las pantallas? Su primer juguete ya. Ya no hay sonajas, ya no hay otros juguetes. Me escucho muy oldie con esto de las sonajas, pero es la realidad. No hay otros juguetes que los estimulen más que visualmente, ¿no? La parte neurológica. Pero ya todo esto de la movilidad, se está perdiendo habilidades de la escritura a mano. Bueno, empiezan entre los 12 y 24 meses a consumir pantallas, al uso de las pantallas. ¿Y qué sucede? Que afecta la neuroplasticidad. La neuroplasticidad del cerebro es, que ahorita lo explico un poquito mejor, pero resulta que nuestro cerebro nace así nuevecito, paquetito, ¿no? Está nuevecito de paquete y todavía se está moldeando, es como neuroplástico, ¿no? Y entonces las sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas, se van formando, ¿sí? Tal cual, es como si fueran haciéndose los cableados de acuerdo al uso y la frecuencia de ese uso. Entonces, nuestros cerebros están cableados de una manera general, similar, pero tienen algunas diferencias. Por eso funcionamos y pensamos distinto, porque tenemos patrones sinápticos distintos, que eso nos hace tener ciertos comportamientos, ciertas emociones, ciertas reacciones, ciertos conocimientos distintos. Nuestros patrones sinápticos se forman de acuerdo a nuestras experiencias. Hay una parte genética hereditaria, pero también hay una parte por las experiencias y estímulos externos. Entonces, los estímulos visuales de la pantalla son estímulos externos que están formando, moldeando esta sinapsis de nuestros hijos. Así es que es un tema que no se puede pasar por alto. Está influyendo en el desarrollo del cerebro de sus hijos. Yo les explico normalmente como para que sepamos cómo se van formando de acuerdo al uso y la frecuencia. Imaginemos que vamos a subir una montañita, una lomita, ¿no? Y la primera vez que llegamos ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver por dónde es el camino, vamos a buscar, a caminar y todo es medio torpe, medio con cuidado, ¿verdad? Así es cuando vamos a hacer una actividad por primera vez. Tocar guitarra, tocar el piano, aprender aprender a hablar, aprender una palabra, todo el aprendizaje es así. Todavía no están las conexiones de ese aprendizaje establecidas, pero entonces empieza así como las conexiones empiezan apenas. La segunda vez voy con más seguridad. A los 15 días, ya sé por dónde está más fácil, ya no me voy por acá, me voy por allá. Al mes va a haber una veredita, ¿verdad? Va a haber una vereda, un caminito bien formado y yo voy a llegar al lugar y tal vez ya ni voy a pensar. Ya me voy a ir en automático por donde mismo, ya tengo mi caminito. Así se forman los canales neuronales. Las primeras veces apenas se están formando y ya después, entre más se utilizaron, se forman. Tenemos que darnos cuenta que estimulamos a nuestros hijos para que se vayan fortaleciendo estos canales neurales. ¿Saben qué es bien importante? Y siempre lo digo en las conferencias donde hay papás, que los canales neurales de la oxitocina, que es la hormona del amor, del vínculo, se forma cuando nos tocamos y nos abrazamos. Y lo tocas desde chiquito
y lo acaricias, va formando esos canales fuertemente. Están bien marcaditas las veredas y después puede sentir ese vínculo fácilmente. Pero si no fue abrazado, hay experimentos muy tristes, muy fuertes. Hubo un tiempo en el que eran permitidos, ya no afortunadamente, niños que se dejaban sin contacto humano, se les daba comida y todo y morían porque no tenían contacto. Entonces, si nosotros no establecemos esos canales, nuestros niños van a tener la poca posibilidad o facilidad para sentir estas emociones de vínculo después cuando son adultos. ¿Ok? Van a sentir más un abrazo, si nosotros los abrazamos, cuando ellos sean grandes van a poder vincularse mejor. Y la oxitocina nos hace sentir bien porque cuando tenemos estos vínculos nos hacen muy bien. Uno de los estudios más importantes de Harvard, muy conocido, entre otras variables, ellos estudiaron cuáles son los factores que influyen para que las personas sean felices o tengan una buena vida, y la variable más importante, el factor más importante, fueron los buenos vínculos con la familia y con los amigos. Y fue de 80 años, siguieron a las personas y esto fue lo que más influyó para que las personas fueran felices al final de su vida. Entonces hay que fortalecer los vínculos. Antes las comunas que habían, familiares, los círculos, ¿no? Donde se establecían estas conversaciones amenas, solo por conversar, solo por estar allí, hay que fomentarlo con nuestros hijos. Esto previene muchas otras cosas. Ahorita les explico por qué. Entonces, obviamente, al haber algunas alteraciones del desarrollo, afecta el rendimiento cognitivo, porque el rendimiento cognitivo es el rendimiento del pensamiento. Cognición es igual a pensamiento, ¿ok? Afecta el rendimiento del pensamiento. Un estudio muestra que se ve afectado el aprendizaje, la memoria, la salud mental, incluyendo neurodegeneración. Es decir, una cosa es en el neurodesarrollo cuando se está formando y otra cosa es neurodegeneración. Ya está formado, pero si lo utilizo mucho hay una neurodegeneración, sobre todo de la sustancia blanca. La sustancia blanca, ¿qué es? Es nuestro cerebro está formado, como les decía yo, como por canales y son eléctricos, son electroquímicas, son eléctricas y químicas las sinapsis. Entonces, si hay electricidad y hay un cableado, necesitamos un recubrimiento, como los cables que tiene el plástico. La sustancia blanca viene a ser el plástico. Si un plástico de un cable está roto, está dañado, ¿qué pasa? Cortos. Pero aunque no haya cortos, hay fuga hay fuga y por lo cual no llega tan rápido. Entre mejor sea el conductor y mayor esté esta membrana, es una membrana mielina, es más rápida la transmisión de la información. Si está dañada, la información es más lenta y se ve afectada y puede estar desfasada y está asociado con muchos trastornos mentales como la esquizofrenia, la bipolaridad, ¿no? El TDA. El TDA resulta que recientemente se ha visto que hay una relación muy importante entre el uso de las pantallas y el TDA. Y el TDA está a todo lo que da. Entonces, hay que cuidar el uso de las pantallas si queremos evitar el desarrollo de TDA. El TDA antes, o sea, sí es un problema del neurodesarrollo, pero lo que les estoy explicando se entiende, ¿verdad? Que hay una parte genética, sí hereditaria, pero que también los problemas de neurodesarrollo puede ser por los estímulos a los que está expuesto un niño o a los que no está expuesto. Entonces, importa el ambiente muchísimo. Esto es de lo más importante en el descubrimiento del comportamiento de la conducta, la importancia de los estímulos externos. Así es que hay más responsabilidad de la que creíamos, papás. Si ya creíamos que había responsabilidad, pues con esto nos da más chamba porque es más importante. Ay, no es que salió el plebe así, decimos. Es que no sé por qué me salió, escuchamos a papá, no sé por qué me salió así este plebe. No, pues resulta que, sí. Entonces, no, pues resulta que generalmente es que el ambiente, pero hay miles de estímulos externos, no todos los puedo controlar. ¿Qué puedo hacer cuando un pequeño yo quiero ayudarle a formarlo? Ponerlo en ambientes nutritivos.
No puedo controlarle todo y tenerlo en una cajita de laboratorio como las ratitas y nomás te doy comida. No, tampoco. Y ahorita voy a explicar cuáles son los efectos más detallados sobre esto. O sea, más específicos, porque todos son efectos de... Bueno, entonces, alteraciones también en el funcionamiento cerebral afectando áreas como la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, la corteza es esta parte de aquí. Esta parte es la corteza de nuestro cerebro. Esta es la parte que va aquí, ¿no? Donde nuestro cerebro se une a nuestra médula espinal, ¿sí? Y esta parte de aquí sería como aquí, es como si estuviera así. Entonces, esta parte de aquí es sumamente importante, toda la corteza es sumamente importante porque justamente es lo que nos hace ser más inteligentes que el resto de las especies. Por eso le dicen, no es el nombre científico, pero cerebro primitivo esta parte de acá. Se desarrolló, se generó primero, nació primero, pero la parte superior es la más evolucionada. Y nosotros tenemos la corteza más evolucionada que el resto de los animales, lo que hace que tengamos operaciones ejecutivas, se les llama, ese es el nombre, que serían habilidades de pensamiento, de planificación, de decisión, de juicio. Son todas estas conductas mentales complejas, las sofisticadas, el pensamiento abstracto, lo que nos diferencia de los animales. Algunos ya tienen más desarrollo, los delfines, por ejemplo, pero definitivamente no se compara con el desarrollo de los seres humanos. Sí hay diferencias, por eso los animalitos actúan más por la emoción, porque no tienen esta parte. Pero si se ve afectada la corteza prefrontal, que es la encargada de todo esto en un niño, ¿qué sucede? Cuando tiene todas estas funciones tan importantes, que también influyen en la regulación emocional. Porque si yo siento algo de repente, porque vi allí, ahorita voy a poner una imagen, algo que me asusto, pero entra mi corteza prefrontal y dice, ay, no, era un plástico, no era lo que pensaste. No, es la que hace un análisis. Entonces puedo detenerme y decir, me asusté por algo. Entonces, vi una sombra de repente y iba el fantasma, ¿no? Pasó un carro, hizo unas sombras allí, ¿no? Es la corteza la que entra a hacerme razonar las cosas. Entonces, también puede afectar la sustancia blanca. Eso cuando es un exceso, mucho exceso, llega a afectar la sustancia blanca. Sí, la mielina, así es, lo que recubre el cableado que son los axones de las neuronas. Ahorita se los voy a poner en una imagen para que nos quede más en la memoria. Entonces, esto afecta el rendimiento académico y también la interacción socioemocional. ¿A poco no ven que si usa el niño más la pantalla, socializa menos? Y luego quieren solamente socializar por medio de el videojuego y ahí están bien padre. Y está padre, pues sí. Pero no sustituye la interacción personal, no sustituye el abrazo, no sustituye vernos a la cara y sonreír, porque por estos medios lo están haciendo. Si nosotros nos imaginamos, de acuerdo a cómo ha ido la evolución, ¿qué puede pasar? El deterioro de la habilidad del lenguaje. Es en la escuela pues, donde lo estimulamos pues, de manera intencionada, ¿no? Pero sí sería muy grato que desde casa también lo estimulemos con otro tipo de actividad. Grato e indispensable. Estimular el desarrollo o el fortalecimiento del lenguaje, de la habilidad de hablar. Hay que exponer a los niños a hablar, a comunicarnos, a hacer círculos en casa. Oye, ¿qué fue lo mejor del día? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Y qué fue lo que menos te gustó? Platícame, cuenta. El chismecito entre familias y el chismecito positivo, no el negativo. Hace esto, ¿no? Que se genere la conversación. También el aprendizaje en entornos digitales, si bien ofrece muchas ventajas, también puede aumentar la carga cognitiva de los estudiantes. Es decir, sí es muy bueno tener estas nuevas áreas de aprendizaje como lo son las plataformas, porque puedes estudiar una maestría, un diplomado, un curso. En el caso de los adultos, a los niños los puedes poner en un curso también en línea. Sin embargo, también tenemos que no solamente en línea estar, como les decía yo, regulando, ya que por el estímulo visual, tanto estímulo genera una carga muy fuerte cognitiva y esto baja el rendimiento. ¿No se han dado cuenta que cuando están en línea baja el rendimiento de ellos? No quieren ya, se cansan.
porque es cansado. Genera incluso una fatiga cognitiva, como dice en el siguiente recuadro. El uso prolongado de pantallas puede generar fatiga cognitiva, lo que se traduce en una disminución de la motivación y del rendimiento. Y si no tienen motivación, disminuye obviamente el aprendizaje, ¿no? Disminuye el rendimiento. No me gusta, me cansa, es aburrido. No tiene tantos estímulos como cuando es presencial. Entonces no hay que sustituir, si bien puede ser un complemento cuando está bien regulado, cuando está dosificado, es correcto. Consecuencias psicológicas y emocionales. Las consecuencias emocionales, los trastornos más frecuentes o con mayor prevalencia en los adolescentes y en los adultos es el convito, les digo yo. Ansiedad y depresión. En la consulta me toca ver a los adolescentes y antes de revisar la literatura, incluso me fui a revisarla en algún momento ya hace bastante tiempo, me daba cuenta, yo les hago un monitoreo de actividades para ver qué actividades están haciendo y qué actividades son convenientes ponerles a hacer para su estado anímico, para su estado emocional, y me encontraba que quienes llegaban deprimidos coincidía que me ponían como 5 o 6 horas diarias en redes sociales. Y lo empecé a ver que se repetía, empecé a ver el patrón. Depresión, redes sociales, en exceso, en exceso, en exceso. Y sí, me voy a la literatura y coincide que están estos estudios, donde dice, un estudio longitudinal que duró 8 años indicó que el uso de redes sociales estaba directamente vinculado a un aumento en los niveles de ansiedad y depresión, particularmente entre los adolescentes. Entonces, ¿qué tanto podemos dejarles que consuman redes sociales? ¿Y por qué? Bueno, acá los voy desglosando porque se da esto. O algunos de los factores, problemas de autoimagen. ¿Por qué creen que pase que un joven pueda tener problemas de autoimagen al estar viendo por esa perfección irreal? Y entonces yo me comparo y veo a un muchachito, ¿no? Que parece Adonis, y yo me veo así chiquito, dice el adolescente, flaquito, a lo mejor. Ajá, entonces, ¿cómo? Y en la adolescencia más que todavía no está todo el desarrollo completo y de repente no nos vemos tan bien. Algunos adolescentes pasan por un proceso donde no se gustan físicamente y se están comparando con esta perfección que no es real porque está filtrada, porque está editada, porque está manipulada, y entonces la comparación queda una brecha enorme y se afecta mi autoimagen. Y mi exigencia, quiero parecerme, y entonces comienzan otro tipo de conductas, quiero la operación. Ya te lo tuve para después de 15 años. De regalo de 15 años, sí, ya sabemos, ¿no? Entonces hablaba de los problemas de autoimagen que generan a la vez, o sea, es como va un ciclo que va hacia adelante, empeorando el asunto. Empiezan los trastornos de la conducta alimenticia. Porque si se utiliza lo skinny, lo delgadito, pues entonces comienzo a dejar de comer y empiezo con bulimia, con anorexia, con déficits nutricionales, empiezo a marearme, empiezan los desmayos en las adolescentes. Por este tipo de imágenes que veo y que yo cómo voy a estar así, empiezan a no querer su cuerpo, a no quererse a sí mismos, a tener emociones y sentimientos negativos de sí mismos. Una joven de 26, hace poco, fue la que me dijo así, tal cual, textual. Yo me odiaba cuando era niña. Me odiaba. Un sentimiento tan fuerte. Porque estaba, y me lo dijo también con esta palabra, tristemente, ¿no? Afortunadamente estamos trabajando y va muy bien su proceso, pero me lo dijo, es que estaba asquerosa. Porque tenía obesidad, por otras cosas, pero es una joven que tú la ves, es una chica normal, pero esa era su percepción de sí misma. Entonces, también están asociados el consumo de las pantallas, el consumo de las redes sociales con adicciones. Y bueno, lo explico, me voy a apurar, me voy rapidito para poder explicarles la causa biológica. El deterioro de interacciones sociales, como les decía anteriormente, TDA e insomnio, como también mencionaron el insomnio, y bueno, el TDA, ¿por qué? Porque el TDA es un trastorno del déficit de atención y la atención es una capacidad que se lleva ¿dónde? En la corteza prefrontal,
Y también tiene que ver acá un neurotransmisor que se llama dopamina, que nos hace que nuestra atención y nuestro aprendizaje sea correcto, nos estimula la dopamina. Ahorita les voy a hablar sobre la dopamina. Entonces, si se ve afectado la dopamina, es decir, cuando yo en el teléfono veo que me dejaron como adolescente y como adulto también, reconozcamos, así como más likes, más corazones de los normales o más comentarios de los normales, dices, guau, ¿no? Ay, qué padre. Se siente algo. Entonces esto hace que haya una liberación de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que genera sensaciones de placer. ¿Pero qué creen? Nada más para que vean lo importante que es. La cocaína lo que hace es que haya mucha dopamina disponible entre mis neuronas. Las redes sociales también. No en las mismas cantidades, pero así es la asociación. Entonces, por esto la relación con las adicciones. Porque si yo estoy aprendiendo a liberar mucha dopamina por estímulos digitales y luego no tengo dopamina, ¿qué voy a querer? Dopamina. La dopamina es necesaria y saludable. Necesitamos tener niveles de dopamina adecuados, si no se puede generar otros trastornos como la depresión, la falta de dopamina y serotonina y oxitocina viene a terminar en una depresión. Pero es también así, tiene que estar en el nivel correcto. El insomnio, el uso de las pantallas. Nuestros ciclos circadianos, nuestro ciclo sueño-vigilia, se determina por la luz que entra a nuestros ojos al abrirlos. Hay unas celulitas allí que se llaman bastones que captan las moléculas de la luz que se llaman fotones. Entonces estos fotorreceptores, en cuanto abrimos los ojos, percibimos la luz y esto se va a un mensaje directo a un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático, un nombre terrible, pero digamos que es el reloj principal del cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Saca tus horas de sueño. ¿A qué horas te tienes que levantar? Que hayas dormido 8, por lo cual tienes que estar 1 hora antes en la cama sin pantallas o 2 sin pantallas. Y le explicamos eso porque cuando entra la luz, activa tu reloj de tu cerebro y se programan muchas cosas. Se programa, por ejemplo, a las 8, 7 de la mañana yo me despierto, recibo esta señal por medio de la luz y se programa la hora en la que se va a dar la digestión, en la que se va a liberar la melatonina, que es la hormona del sueño, en la que se va a liberar distintas sustancias para que yo tenga los procesos en los periodos correctos en el día. Programa todos estos sistemas. Programa que el sueño nos dé a cierta hora y en el sueño pensamos que nos dormimos y que nos apagamos. Tenemos esa idea. Y no, durante el sueño suceden procesos sumamente importantes, donde hay liberación de otras sustancias, como la hormona del crecimiento, que hace que nos recuperemos. Si yo no duermo bien, no me recupero. Un adolescente debe de dormir más horas de las que creíamos, debe de dormir 9, 10 horas. Hay que dejarlos que duerman. Por eso los adolescentes les da mucho sueño. Están en crecimiento, necesitan mucha energía, su cerebro necesita recuperarse y necesitan más horas de sueño. Hay por allí algunos estudios que dicen que pocas horas de sueño puede incrementar enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple. Pocas horas de sueño en la adolescencia. Hay que cuidar mucho la calidad del sueño. Cuando alguien llega a la consulta y trae problemas de energía, depresión, ansiedad, lo primero que yo veo, ¿a qué hora te duermes? ¿Cómo es tu sueño? ¿Es reparador? ¿Tienes insomnio? El sueño nos dice mucha información. Ok, lo primero que hay que corregir es que tu cerebro descanse, porque un cerebro que no descansa no puede estar bien, que no está recuperado. Incluso las ondas cerebrales durante el sueño son distintas que las del día. Las ondas cerebrales durante el día se llaman beta, y las son así. Y después empiezan ondas en el sueño durante ciertos periodos más lentas. Hay otros periodos del sueño donde son rápidas también, pero hay periodos donde son lentas. ¿Qué pasa con los artefactos? Si tú lo tienes todo el día a máxima velocidad, se calienta
¿verdad? Se quema. Necesita que lo apagues, que descanse hasta el teléfono. Entonces, lo mismo, nuestro cerebro necesita descansar, necesita recuperarse y todos estos procesos sumamente importantes que si se interrumpen, se ve sumamente dañada nuestra salud mental y nuestra salud fisiológica. Puede morir una persona por privación. Una de las torturas en instituciones de gobierno, de policíacas y todo eso, es la privación del sueño. Las personas empiezan a sentirse sumamente mal, empiezan a alucinar y dicen la verdad y a veces incoherencias y es demasiado desgastante. Y nosotros no lo consideramos la importancia que tiene en nuestra vida diaria. Queremos salud, necesitamos dormir bien. Así es que es un punto importante a tomar en cuenta. Y las adicciones. Bueno, esto ya lo mencioné. Las redes sociales están diseñadas justamente para que generen esta adicción. Porque a veces te dio una recompensa, a veces te dan likes, a veces se te hizo más viral algo, o a veces no sé, te pusieron más comentarios, ¡ay, qué padre! Y luego no, entonces quieres más. Están diseñadas para eso. Expertos en la conducta están enfocados en hacerlas cada vez más adictivas. Y además también los videojuegos. Los videojuegos que hace, pues ganaste y pasaste de pantalla y ganaste no sé qué habilidades y qué armas y, ¿no? Y te convertiste en el super personaje del videojuego, ¿no? Tenés superpoderes. Si bien hay juegos, de juegos a juegos, hay algunos que son más adictivos. Algunas personas tienden más que otras a la adicción de los videojuegos, pero pues qué padre estar en un mundo perfecto, donde si hago esto saco la recompensa y si lo hago bien. Y en el mundo real a veces no es tan sencillo. Entonces prefiero estar acá. Un día llega una pacientita de 7, 8 añitos tiene ahorita y me enseña un videojuego. Me dice, ¿te puedo enseñar algo que estoy haciendo en mi tablet? Y yo, a ver, y me enseña. Y es un mundo que dije, yo quiero vivir allí. Yo quiero vivir allí, entonces, ¿cómo esa niña de 7, 8 años no va a querer vivir ahí? Es fantástico. Maravilloso. Y luego le das y es otro mundo maravilloso. O sea, tienes además varias opciones de mundos maravillosos. Ojalá así fuera la realidad. Pero no lo es. Y entonces nos enfrentamos con eso. ¿No? Con esas diferencias, por lo cual tenemos que tomar en cuenta que tenemos que hacerles que disfruten la vida real. Ponerlos en campos estimulantes, en áreas, en espacios estimulantes donde puedan tener estas recompensas emocionales como los deportes, las artes, los momentos de socialización, los momentos de la familia, donde estamos todos reunidos y pasamos un buen rato, compartimos pues la comida, etcétera, cantamos, bailamos, todo esto hay que fomentarlo. Sí, volver la vida real más bonita, para que tengan menos necesidad de fugarse en el videojuego. La famosa dopamina de la que les hablaba ahorita. ¿Qué genera la dopamina? No hay que satanizarla, es necesaria, es indispensable para estar bien y además nos da cosas excelentes. Sentimientos de placer, motivación. Es necesaria la motivación, adultos. ¿Cómo tenemos problemas con la motivación? De que no me levanto en la mañana todos los días motivado. Digo, ¿por qué no estoy motivada? Quiero estar motivada. O sea, estar motivado es el estado perfecto. Y llegan a consulta y me dicen, pero es que no me siento motivado, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No todos los días vamos a estar motivados. Y quisiéramos, nos encanta ese estado de motivación. Y nos hace muy funcionales y eficientes. Entonces, ¿queremos dopamina? Sí, sí queremos, ¿verdad? Sí, sí queremos. Pero hay que cuidar no generar una adicción. Entonces, experiencias gratificantes, aprendizaje y, o sea, porque mejora la atención y la regulación emocional también, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha dopamina, de repente porque hice algo, hay una emoción de excitación, de euforia, de alegría, ¿no? Viene con otros, no es la única, pero sí influye mucho. Es como la que me lleva a la mayor euforia. Como les decía, la cocaína, por ejemplo, o las personas que se avientan del avión en el paracaídas, generan
unas dosis gigantes de dopamina. Está padre la dopamina. Y bueno, este es el ejemplo de una neurona. Este es el cuerpo de la neurona que se llama soma, estas se llaman dendritas, y este es el axón que les decía, es una línea, o sea, es un tallito, digámoslo así, este es el cable del que les hablaba. Entonces, y por aquí se conectan estos botoncitos sinápticos, se conectan a otras neuronas. Entonces aquí, este es un botoncito sináptico y está conectado a otra neurona. Esta es la neurona presináptica y esta es la postsináptica. Así se comunican. Y estas son vesículas que contienen dopamina, lo que genera que esto se libere. Aquí en esta parte las neuronas no están pegadas, están así. Esto se llama hendidura sináptica, que es cómo se comunican y son, como les decía yo, químicas y electroquímicas. Se genera ante un estímulo, una reacción, un estímulo eléctrico que genera un potencial de acción, se llama. No me interesa que se aprendan los nombres, sino el proceso. Se genera este estímulo, este chispazo, digamos, de ahí, así, más fácil, que genera que se active esto, se libere, se viene esta vesícula hacia acá y libera aquí el neurotransmisor, la dopamina. Cuando aquí hay dopamina es cuando se siente muy bien. Llega acá, estos son especiales, se llaman receptores, se une a su ligando y entonces comienza una cascada de señalización dopaminérgica, ¿ok? Hacia otras neuronas. Si yo le estimulo mucho, bueno, si le estimulo normal, con actividades recreativas, agradables, voy a tener buenas conexiones dopaminérgicas y mi vida va a ser estable y satisfactoria. Pero si no le estimulo, va a haber poquita aquí y me voy a sentir desmotivado, apagado, sin energía, ¿ok? Cuando estamos desmotivados, apagados, sin energía, ¿qué tenemos que hacer? Estimular la dopamina. Con nuestros hijos también. ¿Cómo? Actividades estimulantes, agradables, ¿no? Que me generen este nivel alto de energía, ejercicios, cosas muy interesantes que llamen mucho mi atención, ¿ok? Estoy generando esto naturalmente. Yo naturalmente puedo afectar esto. Así importante es que yo sepa cómo afecto con mi conducta y con mi comportamiento y mi exposición a ciertos ambientes, mis emociones. Y hay muchísimo más detrás de eso, cómo yo puedo manejar mis emociones a través de cómo me voy exponiendo a ciertos campos. Pero resulta que aquí está lo importante y cómo se forma la adicción. Si aquí yo pongo mucha dopamina, y esto no es un ciclo normal, regular, empieza a haber demasiada dopamina, demasiada, y como está bien padre, entonces esta otra célula genera más receptores. Genera que otro receptor, lo crea. Esto es la neuroplasticidad. Y entonces sale el otro receptor, pero ¿qué pasa cuando se regula y ya no hay tanta? Queda muy poquita y ya no tengo cómo llenar tantos espacios cuando se salen las cantidades normales. Eso sucede con la adicción. Cuando se estimula con cocaína, hay mucho aquí, se generan más receptores y entonces cuando es normal que después de un uso de cocaína no queda en estado normal la cantidad disponible, queda todavía por debajo, pues ahí entra el síndrome de la abstinencia. Lo mismo pasa con las pantallas. Esta es la relación. Entonces tenemos que cuidar los canales neurales, el cerebro, el desarrollo de la sinapsis, todo esto de nuestros hijos. No es nada más, para que se entretengan. O sea, tiene serias consecuencias biológicas. Nos estamos enfrentando a serios desafíos, pero en realidad solamente es cuestión de responsabilizarnos, de tener el conocimiento, porque con el conocimiento, como les decía, podemos tomar mejores decisiones, ¿verdad? Después de ver esto, ustedes seguramente van a tener más atención en el uso y el consumo de las pantallas y las redes sociales de sus hijos. Es la base biológica del estrés, que también influye, porque dijimos que también la depresión y la ansiedad se dan, ¿verdad? Por el consumo. Bueno, cuando nosotros vemos, les ponía yo el ejemplo, un estímulo que lo identificó como que es peligroso, llega al tálamo. El tálamo es un centro que pasa información a otras áreas del cerebro dependiendo de lo que
codifica. Entonces, cuando es algo peligroso, pasa a la corteza visual y de allí, cuando es algo peligroso, lo manda a la amígdala, desde el tálamo hasta la corteza visual. La amígdala es una glandulita chiquita, bueno, realmente está en dos, pero mitad en una parte del cerebro y la mitad en el otro hemisferio, pero se le llama amígdalas, lo correcto. Es una glandulita que es la que me hace sentir temor, es la alarma, el miedo. Entonces, cuando yo veo algo que es peligroso, es la amígdala. Entonces, esto genera que mi estado fisiológico también se ve alterado. Hay una cascada, hay una alteración en este eje que se llama eje neuroendocrino HHPA. También tiene un nombre complicado, apréndenselo como HPA, ¿sí? Que es el eje del estrés, conocido como el eje del estrés, que lo que hace es que llega el estresor, llega al tálamo, hipotálamo y luego se genera una cascada de liberación a la pituitaria. Primero se da una liberación de una hormona precursora de la adrenocorticotropa, llega a la pituitaria, esta genera la adrenocorticotropa, esto se va a una glándula que está sobre los riñones, por lo cual se llama suprarrenal o adrenal, y se genera toda esta cascada de liberación de sustancias. Glucocorticoides, que pueden incrementar la glucosa en sangre, altera el comportamiento, inhibe la reproducción, inhibe el sistema inmune, inhibe el crecimiento. Todo eso hace el estrés. Entonces, es muy importante intentar regulado el estrés. Y resulta que a nuestros hijos los estamos teniendo expuestos a miles de noticias preocupantes y nosotros también, entre más noticias y más información que nos hace poner así como los ojotes esos que tenemos, ¿no? Me estoy estresando y otros estímulos que de por sí son estresantes en la vida, yo puedo generar que se desregule este eje y por lo cual se generen trastornos de ansiedad. ¿Ok? Entonces tengo que estar llevándome a la calma, buscando disminuir esos estímulos que son estresores. O sea, el estrés en cierta cantidad es muy bueno, es positivo, es como la dopamina, ¿no? Son sustancias necesarias, son buenas, son positivas, pero en el exceso nos hacen daño. Y bueno, ya para finalizar, vamos a las soluciones. Estrategias de cuidados, horarios, bien firmes. Hasta cierta hora puedes usar pantalla, mi amor. ¿Por qué? Pero esto y les explican lo de la luz, los fotorreceptores y los fotones y les dicen estas palabras así rimbombantes a sus hijos y uno, mi papá, mi mamá, ok, le voy a hacer caso a eso. Entonces, los horarios, ¿en qué horarios se utilizan? Después de la escuela, hasta cierta hora, después de hacer la tarea, que sea después de las responsabilidades y ciertos periodos. Tener la regla y que sea así. Para hacer un hábito tiene que ser siempre. Las reglas tienen que ser no intransigentes, un día sí, un día no. Es todos los días te metes a bañar a las 7 de la tarde para irte a la cama. Todos los días, ya no lo digo yo, es la regla, es el hábito. Y el niño que le dices a las 4 que está jugando con los niños, métete a bañar, dice, bueno, estoy más a gusto. A veces a nadie nos gusta, ¿no? Entonces no entienden, mi papá nada más cuando él quiere o cuando se le da la gana, no, tiene que haber un hábito. Entonces, horarios para el consumo de las pantallas es importante, así es que vayan pensando cuáles son los mejores horarios. Selección de contenido, es decir, no es lo mismo que sea contenido educativo al otro contenido peligroso que decíamos y que no sabemos a dónde va a llevar a nuestros hijos porque todo eso influye en sus ideologías, en sus esquemas de creencias, en la personalidad, en la autoimagen, en la identidad, en su pensamiento, en su razonamiento, en cómo van a razonar. La cantidad y frecuencia, como les decía, ¿cuánto es lo justo? ¿Cuánto es lo correcto? ¿1 hora? ¿2? Puede ser 2, podría ser 1. Pero ¿saben cuánto es el promedio? 6 horas y cacho de una persona al día. Eso se está consumiendo. Así es que si le bajamos a 2, está check. Perfecto. ¿Ok? Y frecuencia. ¿Todos los días? Bueno, a lo mejor el domingo tienes un poco más de tiempo, ¿verdad? Pero en la mañana, mediodía, la frecuencia es qué tan repetido lo hago, ¿no?
el tipo de uso educativo. Hay que guiarlos a pues contenido informativo, presentarles, estar checando que no se vayan al tipo de contenido que no les está generando. O sea, sí tenemos que estar atentos. A veces creemos, lo voy a dejar, no creo que consuma nada. Y luego sentimos que invadimos su privacidad. Pero sí tiene que haber una regulación. La otra era actividad, es decir, sí, si los adolescentes están corriendo allí, ¿pueden estar usando en ese momento la pantalla? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Exactamente. Entonces, tenemos que llevarlos a este tipo de actividad, ciclismo, senderismo, lo que gusten, que jueguen afuera en el parque, pero que tengan actividad que sea incompatible con estar. Hay que llevarlos al aire libre, a la naturaleza, al mar, y luego van a querer andar en la naturaleza. Espérame, déjame, tomo el video. Déjame grabar, ¿verdad? Sí somos. Bueno, actividad, ambientes estimulantes, como les decía, que además los ambientes sean como el arte también, que me genere a lo mejor esta sensación de que me gané un premio o de que voy a una competencia, de que son nuevos ambientes. Sabían que los ratoncitos en los que se trabajan en neurociencias mejoran su capacidad de sinapsis, sus memorias, se encienden ciertas estructuras cerebrales como la corteza prefrontal, el hipocampo, cuando son sometidos a estímulos innovadores, nuevos, que son como donde les ponen jueguitos y todo esto y les monitorean el cerebro y se ven todas las sinapsis bien bonitas. Y cuando están en una cajita así, que les ponen privación de movimiento, se apagan esas sinapsis. Pasa lo mismo con nosotros, ¿ok? Entonces hay que ir a campos nuevos, campos interesantes, ambientes estimulantes. Y el autoestima, pues el autoconcepto, la autoimagen, la autoeficiencia, es decir, someter a nuestros hijos a actividades donde ellos vayan confiando en su capacidad de lograr cosas. Como les decimos, oye, qué bien lo hiciste, pero hay que mejorarlo, pero vas bien. Y que vayan viendo que son capaces de mejorar. Eso genera mayor autoeficacia, por lo cual un mejor autoconcepto de sí mismos, por lo cual una mejor autoimagen, y una autoimagen es más difícil, y explíquenle esto de lo irreal, de las redes sociales, mucho énfasis en eso, el cuidado, claro, de su persona, el autocuidado es muy positivo, pero que su autoimagen no se vea deteriorada por la comparación con otras personas, por lo que se ve que es falso en redes sociales, con perfecciones que no existen. Y lo que le decimos también a ellos, el autoestima depende mucho de cómo yo veo a mi hijo, lo que le digo a mi hijo que es para mí, lo que veo positivo. Entonces hay que decirle palabras de afirmación, palabras de reconocimiento. Eso sí, decirles que tenemos un amor incondicional por ellos, pero también que las palabras de reconocimiento sean equilibradas, ¿no? Porque, oye, qué gran guitarrista eres, y mi hijo apenas le hace clink, clink, clink. No, tampoco que sea algo irreal. Entonces, papás, yo con esto finalizo. ¿Les gustó? ¿Creen que les va a servir a ustedes y a sus hijos? Excelente. Bueno, pues quedo muy satisfecha con lo que vimos hoy. Muchas gracias por estar aquí, por la interacción. En la siguiente diapositiva traigo los contactos por si alguien quiere tomarle fotos, los contactos de la institución. Muchísimas gracias. Gracias.